La respiración es una actividad vital, rítmica y automática que asegura el suministro adecuado de oxígeno y la eliminación de anhídrido carbónico. El ritmo respiratorio es coordinado por la alternancia de actividad de diferentes grupos neuronales. Su coordinación controla la ventilación pulmonar y también es importante para la vocalización, la deglución y el control motor. La actividad respiratoria en los mamíferos es generada por una red de neuronas ubicadas a nivel del tronco encefálico. Esta red neuronal debe encontrarse en funcionamiento pleno antes del nacimiento y debe asegurar una adaptación adecuada al organismo frente a distintos cambios ambientales y a distintas condiciones fisiológicas. En el correr de la clase entonces vamos a ver cómo opera este control de la ventilación. El control ventilatorio debe realizar dos tareas. Primero, debe establecer el ritmo automático para la contracción de los músculos respiratorios y su relajación. Segundo, debe ajustar ese ritmo para adaptarlo a las necesidades metabólicas cambiantes, que van a estar reflejadas por cambios en las presiones parciales de oxígeno, anhídrido carbónico y también por cambios en el pH sanguíneo. También eso involucra cambios en las condiciones mecánicas, como por ejemplo cambio a nivel de la postura, y diversas conductas no ventilatorias episódicas, como puede ser el comer, el hablar y el oler. En este esquema están representados los elementos esenciales del sistema de control ventilatorio. Hay un control central ubicado a nivel del tronco encefálico y otras partes del sistema nervioso central. A nivel del tronco encefálico se encuentra ubicado el generador del patrón respiratorio, el cual va a ser modulado por otras entradas provenientes del sistema nervioso central. Este control central va a actuar sobre efectores, que son los músculos respiratorios, para así generar el patrón de la respiración. El centro de control del patrón respiratorio va a recibir aferencias también provenientes de sensores vinculados tanto directamente a la respiración, como son aquellos ubicados en los pulmones o los quimiorreceptores, así como otro tipo de información sensorial. Al modificarse la ventilación, los músculos respiratorios producen cambios en los parámetros que detectan esos sensores, ajustando así la salida del control central sobre la ventilación. En esta figura podemos ver las principales entradas aferentes al centro respiratorio ubicado en el tronco encefálico, así como la salida motora que va a regular la ventilación. Las aferencias las vemos representadas en amarillo y podemos ver que provienen de diferentes sectores, desde entrada de la propiocepción para ajustar la ventilación a la locomoción y el ejercicio, entradas desde el sistema límbico para ajustarla a lo que es el estrés y las emociones, desde la termorreceptores también para ayudar a lo que es la termorregulación, la quimiorrecepción central y periférica para ajustar los niveles de las presiones parciales de anhídrido carbónico, de oxígeno y el pH sanguíneo, y también información mecánica proveniente de la caja torácica. Las salidas motoras fundamentalmente van a estar dadas a la vía aérea superior y también, por supuesto, a los que son los músculos respiratorios, en particular al diafragma y a la musculatura intercostal. La actividad rítmica de salida del sistema nervioso central hacia los músculos de la ventilación normalmente se produce de forma automática, sin ningún esfuerzo consciente. Esta actividad de salida depende de una inmensa red de neuronas interconectadas situadas principalmente en el bulbo raquídeo, aunque también se encuentran en la protuberancia y otras regiones del tronco encefálico. Estas neuronas se denominan neuronas relacionadas con la respiración porque descargan más potenciales de acción durante partes específicas del ciclo respiratorio. Por ejemplo, algunas neuronas tienen su actividad máxima durante la inspiración y otras durante la expiración. Algunas de estas neuronas son interneuronas, o sea, establecen conexiones locales. Otras son neuronas premotoras, es decir, inervan a las neuronas motoras. Y otras son las motoras propiamente dichas,
propiamente dichas, que van a inervar a los músculos de la respiración. Un subgrupo de estas neuronas, que están ubicadas a nivel del bulbo raquídeo, es capaz de generar de forma independiente un ritmo respiratorio y se las conoce como el generador central de patrones. En conjunto, las neuronas de la red respiratoria distribuyen señales adecuadamente a diversos grupos de neuronas motoras de los nervios craneales y raquídeos que inervan directamente a los músculos respiratorios. Las neuronas motoras respiratorias más importantes son aquellas que envían axones a través del nervio frénico para inervar el diafragma, que es uno de los principales músculos de la inspiración. Cuando aumenta la actividad respiratoria de salida, también se estimulan neuronas motoras que inervan una amplia variedad de músculos accesorios de la inspiración y la expiración, por ejemplo, durante el ejercicio. Cada uno de estos músculos está activo en diferentes momentos del ciclo respiratorio y el encéfalo puede alterar esta secuencia temporal dependiendo de las condiciones en cada momento. Las neuronas premotoras tienen la tarea de orquestar los patrones de actividad adecuados entre los diferentes grupos de neuronas motoras. El patrón de actividad inspiratoria y expiratoria que se produce en condiciones normales, en reposo, durante el sueño no REM y en el ejercicio leve se llama eupnea. Durante la eupnea, la actividad neuronal que sale hacia los músculos respiratorios es muy regular, con ráfagas rítmicas de actividad durante la inspiración solamente hacia el diafragma y algunos músculos intercostales. La expiración se produce exclusivamente por la finalización de la inspiración y por el retroceso elástico pasivo de la pared torácica y los pulmones. Durante el ejercicio más intenso, aumenta la amplitud y la frecuencia de la actividad del nervio frénico y aparece actividad adicional en los nervios que inervan músculos accesorios de la inspiración. Con este aumento del esfuerzo, también se tornan activos los músculos accesorios de la expiración, lo que va a producir una expiración más rápida y permite que la inspiración siguiente comience más temprano, o sea, aumenta la frecuencia respiratoria. Aquí les dejo esta tabla en donde se detalla la inervación de los músculos primarios de la inspiración y algunos músculos secundarios, tanto de la inspiración como de la expiración. Aquí la tienen para estudiar la localización de las neuronas motoras y los nervios que sirven a los diferentes músculos respiratorios. El generador central de patrón para la respiración es el reloj que marca el ciclado automático de la inspiración y la expiración. En algunos casos, este generador deja de funcionar si no hay impulsos entrantes tónicos, lo que lleva a la ausencia de ventilación o apnea. Aunque ese impulso tónico procede de muchas fuentes, las más importantes son los quimiorreceptores centrales y periféricos, que monitorizan los parámetros de los gases de la sangre arterial, o sea, las concentraciones de oxígeno, anhídrido carbónico y el pH. El generador central de patrón respiratorio se regula según la intensidad del impulso proveniente de los quimiorreceptores, lo que da lugar a cambios tanto en la profundidad como en la frecuencia de la ventilación. Los quimiorreceptores periféricos, situados en los cuerpos carotídeos, en el cuello y los cuerpos aórticos en el tórax, son sensibles principalmente a disminuciones de la presión parcial de oxígeno arterial, aunque una presión parcial de anhídrido carbónico elevada y un pH bajo también los estimulan e incrementan su sensibilidad a la hipoxemia. Transmiten su información sensorial hasta el bulbo raquídeo a través del nervio glosofaringio y el nervio vago. Los quimiorreceptores centrales, situados dentro de la barrera hematoencefálica, detectan los aumentos de la presión parcial de anhídrido carbónico arterial y, en forma mucho más lenta, las disminuciones del pH arterial, pero no la presión parcial de oxígeno arterial. Estas tres señales desencadenan entonces un aumento de la ventilación alveolar que tiende a devolver esos parámetros de la sangre arterial hacia sus valores normales. Por lo tanto, los quimiorreceptores, además de aportar un impulso tónico al generador central de patrón,
constituyen el extremo sensorial fundamental del sistema de retroalimentación negativa que utiliza la actividad respiratoria de salida para estabilizar la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de anhídrido carbónico y el pH en sangre. Hay muchas entradas hacia el generador central de patrón que hacen que el reloj se acelere o se lentezca. Por ejemplo, la actividad de salida respiratoria a menudo es muy irregular durante muchas conductas que utilizan los músculos respiratorios, como por ejemplo mientras que comemos, hablamos o bostezamos. Durante el sueño no REM y la vigilia tranquila, el generador de patrón no está alterado y funciona regularmente. Diversos receptores de los pulmones y las vías respiratorias aportan retroalimentación sensorial que el bulbo raquídeo integra y utiliza para alterar la actividad respiratoria de salida. Los receptores de estiramiento monitorizan la mecánica pulmonar, por ejemplo el volumen pulmonar, la longitud muscular, y pueden ayudar a optimizar los parámetros respiratorios durante los cambios de postura o la actividad. La activación de los receptores de estiramiento pulmonares también puede poner fin a los esfuerzos inspiratorios para prevenir la hiperinsuflación. Otros sensores que detectan la presencia de cuerpos extraños o sustancias químicas en las vías respiratorias son importantes para proteger los pulmones al desencadenar una tos o un estornudo. Otros detectan los movimientos de las articulaciones, lo que puede ser importante para elevar la ventilación durante el ejercicio. Los mecanorreceptores y los quimiorreceptores de los pulmones y de las vías respiratorias inferiores envían su información sensorial hacia las neuronas respiratorias del bulbo a través del nervio vago y los de las vías respiratorias superiores envían la información a través del nervio glosofaríngeo. Diversos núcleos no respiratorios del tronco encefálico y centros superiores del sistema nervioso central también interactúan con los centros de control de la respiración, lo que permite así que el sistema ventilatorio se adapte a actividades como el hablar, tocar un instrumento musical, deglutir y hasta incluso vomitar. Estas interacciones también permiten que el control respiratorio esté muy integrado con el sistema nervioso autónomo, así coordinando su funcionamiento durante el ciclo sueño-vigilia, durante las emociones y otros aspectos del funcionamiento encefálico. En esta figura se muestra el funcionamiento del control de la ventilación frente a un aumento de la presión parcial arterial de anhídrido carbónico, disminución del pH y disminución del oxígeno en sangre. Como consecuencia de este estímulo, se va a provocar un aumento en la ventilación para contrarrestar estos cambios. Se muestra la activación de los quimiorreceptores periféricos y centrales y la salida motora que va a provocar entonces ese aumento de la ventilación para llevar el sistema hacia la homeostasis. Ahora vamos a pasar a ver los grupos neuronales que generan y controlan la ventilación. La naturaleza periódica de la inspiración y la expiración es regida por neuronas que se localizan en el bulbo raquídeo y la protuberancia. Las neuronas del bulbo raquídeo conforman el generador central de patrones y se diferencian dentro de ellas dos grandes grupos, el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. La protuberancia va a modelar las salidas respiratorias para producir el patrón respiratorio normal. El grupo respiratorio dorsal se encarga principalmente de la inspiración. Presenta neuronas con actividad rítmica intrínseca que va a ser modulada por entradas provenientes del nervio vago, glosofaríngeo y también por el centro neumotáxico de la protuberancia. La actividad neuronal es en rampa inspiratoria. Esto quiere decir que la señal nerviosa que se transmite a los músculos respiratorios no es una descarga instantánea de potenciales de acción. Por el contrario, comienza débilmente y aumenta de manera continua a modo de rampa durante aproximadamente 2 segundos y luego se interrumpe de manera súbita durante unos 3 segundos.
De esta manera inactiva la activación del diafragma y permite el retroceso elástico de los pulmones y de la pared torácica produciendo la expiración. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de actividad? Que genera un aumento progresivo del volumen de los pulmones durante la inspiración en lugar de provocar jadeos respiratorios. Se controlan dos características de la rampa inspiratoria: el control de la velocidad de aumento de la señal en rampa, de modo que durante la respiración forzada la rampa puede aumentar rápidamente y por tanto llena rápidamente los pulmones. Por otro lado, el control del punto limitante, en el que se interrumpe súbitamente la rampa. Es el modo habitual para controlar la frecuencia de la respiración. Cuanto antes se interrumpa la rampa, menor será la duración de la inspiración. El grupo respiratorio ventral permanece inactivo durante la respiración normal. Esta zona actúa como un mecanismo de sobreestimulación cuando son necesarios niveles altos de ventilación pulmonar y produce principalmente la expiración activa, aunque también puede influir en la inspiración ante demandas particulares de la ventilación. Las neuronas que generan el ritmo respiratorio están situadas en el bulbo raquídeo. A esta conclusión se llegó gracias a una serie de estudios que utilizaban la sección del neuroeje a diferentes niveles y observaban los cambios que ocurrían en la respiración. Esto es lo que se esquematiza en esta figura, en donde se observa el efecto de las secciones del tronco encefálico sobre la actividad del nervio hipogloso y el nervio frénico. Se muestra una vista dorsal del tronco encefálico y la médula espinal tras haber retirado el cerebelo y los registros de la actividad nerviosa integrada durante un ciclo respiratorio después de las secciones indicadas por las líneas punteadas. Durante la inspiración, la actividad nerviosa integrada, que es una media de la amplitud y la frecuencia de los potenciales de acción, aumentan los nervios que van hacia la lengua y hacia el diafragma. La sección del sistema nervioso central entre el bulbo y la médula espinal, la sección bulbo-medular, hace que se interrumpa la ventilación como consecuencia de la pérdida de las entradas descendentes hacia las neuronas motoras frénicas e intercostales de la médula espinal. Sin embargo, incluso después de una sección bulbo-medular, la actividad respiratoria continúa en los músculos inervados por neuronas motoras cuyos cuerpos celulares se ubican en el tronco encefálico. Así, durante el periodo que habría correspondido a una inspiración, las fosas nasales siguen expandiéndose y los músculos de la lengua, faringe y laringe siguen aumentando al máximo el calibre de la vía respiratoria, aunque esta actividad no puede mantener la vida. Por lo tanto, la sección bulbomedular bloquea la ventilación, interrumpiendo las salidas hacia el diafragma, pero no eliminando el ritmo respiratorio. Podemos concluir entonces que la maquinaria neural que genera la ventilación está por encima de la médula espinal. Ante una sección entre la protuberancia y el bulbo, o sea, la sección bulbo-protuberencial, se observa que continúa la respiración relativamente normal y por ende se ha concluido que el generador central de patrón respiratorio está ubicado en el bulbo raquídeo y que otras localizaciones, entre ellas la protuberancia, únicamente modelan las salidas respiratorias para producir el patrón normal. El bulbo raquídeo tiene dos generadores centrales de patrones respiratorios idénticos, uno a cada lado de la línea media. Todos los elementos del controlador respiratorio, las entradas sinápticas, la retroalimentación sensorial, las neuronas relacionadas a la respiración y neuronas motoras son bilaterales. Se muestran aquí el grupo respiratorio dorsal, localizado en la porción ventral del bulbo, y el grupo respiratorio ventral, localizado en la parte ventrolateral del bulbo raquídeo. A ambos lados del bulbo raquídeo hay entonces dos grandes concentraciones de neuronas relacionadas con la respiración, los grupos respiratorios dorsal y ventral, organizados macroscópicamente en columnas orientadas a lo largo del eje longitudinal del bulbo.
Muchas neuronas de estas dos regiones tienden a descargar exclusivamente durante la inspiración o la expiración. La protuberancia también contiene neuronas relacionadas a la respiración, aunque puede que estas neuronas influyan únicamente a nivel de la salida respiratoria. El grupo respiratorio dorsal contiene principalmente neuronas inspiratorias. Se extiende a lo largo de aproximadamente un tercio de la longitud del bulbo y está situado en forma bilateral en y alrededor del núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario recibe entradas sensoriales procedentes de todas las vísceras del tórax y el abdomen y tiene una función importante en el control del sistema nervioso autónomo. El núcleo del tracto solitario tiene una organización viscerotópica y la porción respiratoria del núcleo del tracto solitario, así como algunas neuronas inmediatamente adyacentes en la porción dorsal del bulbo, forman entonces el grupo respiratorio dorsal. Como cabría suponer de la función sensorial del núcleo del tracto solitario, una de las principales funciones del grupo respiratorio dorsal es la integración de la información sensorial procedente del aparato respiratorio. De hecho, algunas de las neuronas del grupo respiratorio dorsal reciben entradas sensoriales a través de los nervios glosofaríngeo y vago procedentes de los quimiorreceptores periféricos, así como de receptores de los pulmones y las vías respiratorias. Algunas de las neuronas relacionadas con la respiración del grupo respiratorio dorsal son interneuronas locales. Otras son neuronas premotoras que proyectan directamente hacia diversos grupos de neuronas motoras, principalmente inspiratorias, en la médula espinal, ubicadas en la médula espinal, y también en el grupo respiratorio ventral. El ritmo básico de la respiración se genera principalmente en el grupo respiratorio dorsal. Incluso cuando se seccionan todos los nervios periféricos que entran en el bulbo raquídeo y se secciona el tronco encefálico tanto por encima como por debajo del bulbo, este grupo de neuronas sigue emitiendo descargas repetitivas de potenciales de acción neuronales inspiratorios. El grupo respiratorio ventral es principalmente motor y tiene funciones en la inspiración y en la expiración. Se encuentra en el núcleo ambiguo y en el núcleo retroambiguo. La función del grupo neuronal difiere de la del grupo respiratorio dorsal en varios aspectos importantes. Primero, las neuronas del grupo respiratorio ventral permanecen casi totalmente inactivas durante la respiración tranquila normal. Segundo, estas neuronas no parecen participar en la oscilación rítmica básica que controla la respiración. Tercero, cuando el impulso respiratorio para aumentar la ventilación pulmonar se hace mayor de lo normal, las señales respiratorias se desbordan hacia las neuronas respiratorias ventrales y como consecuencia la zona respiratoria ventral contribuye también al impulso respiratorio adicional. La cuarta diferencia es que la estimulación eléctrica de algunas de las neuronas del grupo ventral produce la inspiración, mientras que la estimulación de otras produce la expiración. Por tanto, estas neuronas contribuyen tanto a la inspiración como a la expiración. Son especialmente importantes para suministrar señales expiratorias potentes a los músculos abdominales durante la expiración intensa. Al igual que el grupo respiratorio dorsal, el grupo ventral contiene interneuronas locales y neuronas premotoras. Pero a diferencia del dorsal, este grupo contiene neuronas motoras que inervan músculos de la faringe y la laringe, además de vísceras del tórax y el abdomen. La información sensorial relacionada con la función pulmonar llega indirectamente a través del grupo respiratorio dorsal. Por lo tanto, el grupo ventral tiene una función más de tipo eferente, mientras que el grupo dorsal tiene principalmente una función aferente. El grupo respiratorio ventral está formado por tres regiones que desempeñan funciones específicas. El grupo respiratorio rostral o complejo de Bötzinger
contiene interneuronas que dirigen la actividad respiratoria de la región caudal. El grupo respiratorio ventral intermedio tiene neuronas motoras somáticas cuyos axones salen del bulbo con el noveno y décimo par craneano. Estas fibras inervan la faringe, laringe y otras estructuras y aumentan al máximo el calibre de las vías inspiratorias superiores durante la inspiración. El grupo ventral intermedio también contiene neuronas premotoras que proyectan hacia neuronas motoras inspiradoras ubicadas en la médula espinal y el bulbo raquídeo. El polo rostral del grupo intermedio contiene neuronas inspiratorias definidas como el complejo pre-Bötzinger. El tercer grupo neuronal es el grupo caudal, que contiene neuronas premotoras expiratorias que viajan por la médula espinal para establecer sinapsis con neuronas motoras que inervan músculos accesorios de la expiración, como ser los músculos abdominales y determinados músculos intercostales. Aquí les dejo una tabla en la que pueden ver en forma resumida las propiedades del grupo respiratorio dorsal y de los diferentes sectores del grupo respiratorio ventral. Se detalla la localización de cada grupo neuronal con los núcleos que los componen, la actividad dominante de cada grupo y sus entradas y salidas principales. Observen que el grupo respiratorio dorsal es el que recibe principalmente entradas sensoriales a través del nervio glosofaríngeo, que trae la información sensorial de los cuerpos carotídeos, y del nervio vago, que trae la información sensorial de los cuerpos aórticos. La protuberancia modula la actividad respiratoria. Aunque el bulbo por sí solo puede generar un ritmo respiratorio básico, tanto los centros superiores del sistema nervioso central como la información sensorial entrante ajustan este ritmo. Por ejemplo, la protuberancia contiene neuronas que afectan a la actividad respiratoria de salida. Inicialmente, los efectos obtenidos luego del empleo de técnicas de lesión llegaron a proponer que la porción caudal de la protuberancia contiene un centro apnéutico, es decir, que puede producir apneusis, la cual consiste en inspiraciones prolongadas separadas por breves esfuerzos expiratorios. La porción rostral de la protuberancia contiene un centro neumotáxico que impide la apneusis, es decir, que favorece las respiraciones coordinadas. Actualmente sabemos que el centro apnéutico no es un núcleo específico, sino que está distribuido de forma difusa en la porción caudal de la protuberancia. Actualmente su función no está determinada. El centro neumotáxico está situado en el núcleo parabraquial medial y el núcleo de Colliker-Fuse. Sin embargo, el centro neumotáxico no es el único que previene la apneusis, ya que lesiones de muchos lugares fuera de este centro también pueden producirla. En la actualidad, todavía no conocemos la función entonces del centro apnéutico y habitualmente se considera que el neumotáxico tiene una función general en diversas funciones del tronco encefálico, entre ellas la respiración, aunque claramente no es necesario para la eupnea. El centro neumotáxico limita la duración de la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. El efecto principal de este centro es controlar el punto de desconexión de la rampa inspiratoria, controlando de esta manera la duración de la fase de llenado del ciclo pulmonar. Cuando la señal neumotáxica es intensa, la inspiración podría durar tan solo medio segundo, con lo que los pulmones solo se llenarían ligeramente. Cuando la señal neumotáxica es débil, la inspiración podría continuar durante 5 segundos o más, llenando de esta manera los pulmones con una gran cantidad de aire. La función del centro neumotáxico es principalmente entonces limitar la inspiración, que además tiene el efecto secundario de aumentar la frecuencia respiratoria, ya que al limitar la inspiración también acorta la expiración y todo el periodo de cada respiración. Una señal neumotáxica intensa puede aumentar la frecuencia respiratoria
hasta 30 a 40 respiraciones por minuto, mientras que una señal neumotáxica débil puede reducir la frecuencia respiratoria a tan solo 3 a 5 respiraciones por minuto. Bien, ¿cómo se genera el ritmo ventilatorio? Diferentes neuronas relacionadas con la respiración descargan en momentos diferentes durante la inspiración y la expiración. Los patrones de descarga de las neuronas relacionadas con la respiración dependen de los canales iónicos expresados en sus membranas y de las entradas sinápticas que reciben. Vemos aquí la actividad neuronal durante el ciclo respiratorio. La respiración eupneica o respiración normal es muy estereotipada y consta de dos fases principales, inspiración y expiración, que vemos representadas en la parte superior de esta figura y en los sectores A y B. Observen que la inspiración es más corta que la expiración. En B está representado el flujo aéreo. El flujo hacia el pulmón se representa como una deflexión hacia abajo en el registro. Y el flujo es cero cuando el volumen pulmonar no cambia. Por ejemplo, la transición de inspiración a expiración. En C se representa la actividad del nervio frénico. La imagen muestra una onda típica de la actividad de salida del nervio durante la eupnea. Durante la fase inspiratoria, la actividad del nervio frénico aumenta gradualmente y después disminuye rápidamente al comienzo de la expiración. El aumento progresivo de la actividad ayuda a garantizar un incremento progresivo y sostenido del volumen pulmonar. Durante la fase expiratoria, el nervio frénico está inactivo, excepto en algunos casos por una breve descarga al comienzo. La actividad del nervio frénico y de los otros nervios motores que inervan a los músculos de la inspiración y que participan en la expiración forzada es el resultado de un espectro de patrones de descarga de diferentes neuronas relacionadas con la respiración ubicadas en el bulbo raquídeo, algunas de las cuales se muestran en la figura. Se pueden clasificar a estas neuronas de manera general en inspiratorias y expiratorias, pero en cada clase hay muchos subtipos de neuronas respiratorias. Cada uno de ellos probablemente es con diferentes funciones en la generación y el modelado de la actividad de salida respiratoria, o sea, en la actividad de los nervios que se dirigen a cada uno de los músculos respiratorios. Los trazados siguientes de la figura son dibujos idealizados y representativos de cada subtipo neuronal. En D se muestra una neurona con actividad de rampa inspiratoria. Observen que la neurona descarga durante la inspiración con una frecuencia de descarga cada vez mayor. En E se representa una neurona con actividad de ráfaga temprana. La neurona descarga durante el comienzo de la inspiración y después con una frecuencia de descarga decreciente. En F se representa una neurona con actividad inspiratoria constante. La neurona entonces descarga con frecuencia relativamente constante durante toda la inspiración. En G se muestra una con actividad inspiratoria de inicio tardío. La neurona está silente excepto por una breve ráfaga al final de la inspiración. Esta neurona podría formar parte de un interruptor de apagado que pone fin a la inspiración. En H se ve una neurona con actividad expiratoria temprana. La neurona descarga durante la primera etapa de la expiración, inmediatamente después de la inspiración, o también se le denomina post-inspiratoria, y después disminuye la frecuencia de descarga. En I se muestra una neurona con actividad de rampa expiratoria. La frecuencia de descarga aumenta gradualmente durante la segunda etapa de la expiración. Los diversos grupos de neuronas respiratorias del tronco encefálico están formados por redes de neuronas con patrones de descarga similares a las que se observan en la figura. Es probable que cada subtipo tenga una función específica en la generación y el modelado de la actividad respiratoria de salida.
además de las neuronas relacionadas con la respiración, también se pueden subclasificar de acuerdo con sus respuestas a las aferencias, como la insuflación pulmonar y los cambios en la presión parcial de anhídrido carbónico arterial. Bien, ¿de qué dependen los patrones de descarga de las neuronas relacionadas con la respiración? Hay dos mecanismos complementarios que parecen contribuir a los patrones de descarga necesarios para que estas neuronas realicen su tarea. Por un lado están las propiedades intrínsecas de las membranas, o sea, la dotación y distribución de canales iónicos presentes en sus membranas, y las entradas sinápticas, tanto excitatorias como inhibitorias, que van a cambiar adecuadamente su patrón de descarga durante el ciclo respiratorio y de esa manera generan un patrón de descarga específico. Muchas neuronas del grupo respiratorio dorsal tienen una corriente de potasio denominada corriente transitoria de tipo A. Si primero hiperpolarizamos una neurona de este tipo y después la depolarizamos, comienza a descargar potenciales de acción, pero solo después de un retraso. La hiperpolarización elimina la inactivación de la corriente de tipo A y la posterior despolarización activa transitoriamente otra corriente que ralentiza la depolarización e inhibe la generación de potenciales de acción. Si la corriente de tipo A es intensa, la neurona no podrá comenzar a descargar hasta mucho tiempo después de que se haya inactivado lo suficiente la corriente de tipo A. El retraso en la descarga de una neurona con una corriente de tipo A puede explicar por qué algunas neuronas respiratorias descargan solo en fases tardías de la inspiración, aun cuando reciban continuamente entradas sinápticas excitatorias durante ese periodo. Otras neuronas tienen propiedades de marcapaso debido a su dotación de canales iónicos, lo que les permite descargar en ráfagas de potenciales de acción espontáneamente sin la llegada de entradas sinápticas. La explicación más evidente de que una neurona tenga un patrón de descarga específico también es que reciba señales sinápticas excitatorias cuando se supone que debe enviar potenciales de acción y señales inhibitorias cuando debe estar en reposo. Algunas neuronas respiratorias descargan únicamente en fases tempranas de la inspiración, cuando reciben entradas sinápticas excitatorias intensas. Estas neuronas inspiratorias tempranas también inhiben a neuronas inspiratorias de inicio tardío y viceversa, generando una inhibición recíproca. Se han propuesto dos teorías generales sobre el mecanismo del generador central de patrón respiratorio. La primera afirma que subgrupos de neuronas tienen actividad marcapasos y la segunda indica que las interacciones sinápticas entre ellas crean el ritmo. Los circuitos neuronales sin neuronas marcapaso pueden generar actividades de salida rítmica. De hecho, las conexiones sinápticas dentro y entre el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral establecen circuitos neuronales y generan potenciales posinápticos excitatorios e inhibitorios uno al otro, con una secuencia temporal que podría explicar la conducta oscilatoria durante el ciclo respiratorio. En la figura se muestra el registro idealizado de una neurona inspiratoria temprana arriba y el de una neurona inspiratoria de inicio tardío abajo, y cómo la inhibición recíproca entre ellas podría generar sus patrones de descarga asociados a los diferentes momentos de la inspiración. Algunas células tienen canales iónicos que las dotan de propiedades marcapasos. La actividad marcapaso en el núcleo del tracto solitario y el grupo respiratorio ventral intermedio puede ser inducida a través de mediadores liberados por terminales sinápticas provenientes del rafe vulvar. Por ejemplo, la hormona liberadora de tirotropina induce actividad marcapaso en el núcleo del tracto solitario y la serotonina lo hace a nivel del grupo respiratorio ventral intermedio. En la parte A de la figura se muestra el registro realizado en una rodaja de tronco encefálico
de supuestas neuronas respiratorias del núcleo del tracto solitario. Se observa que descargan en forma irregular a baja frecuencia sin ningún ritmo respiratorio aparente en la ausencia de ningún estímulo. No obstante, la adición de hormona liberadora de tirotropina al baño hace que las neuronas cambien su patrón de descarga a la generación de una actividad marcapaso con brotes de potenciales de acción. De manera similar a las descargas respiratorias de las neuronas relacionadas a la respiración del grupo respiratorio dorsal durante la eupnea en un animal intacto, como se observa en la parte inferior de la figura en el sector B. Los axones de los núcleos del rafe del bulbo raquídeo que proyectan al núcleo del tracto solitario liberan TRH además de serotonina y sustancia P, y de esta forma entonces podrían inducir la actividad marcapasos en las neuronas de este sector. Esta actividad marcapasos entonces podría contribuir a la generación del ritmo respiratorio o potenciar la actividad respiratoria generada en otra zona.